Hoy vamos a trabajar un capítulo sobre la flexibilización de la mente. Para eso vamos a recurrir a dos enfoques. El primero es el enfoque de los sombreros para pensar de Edward de Bono. Edward de Bono nos manifiesta que en general la gente no hace un pensamiento ordenado ni mucho menos flexible, porque normalmente está lleno de prejuicios, opiniones preconcebidas y juicios, digamos, de naturaleza emocional sobre los distintos asuntos que abordamos. Entonces él ideó una pequeña técnica básicamente de aplicación a grupos, aunque también se puede aplicar también a nivel individual, pero es de mucha utilidad en grupos porque nos permite hacer una manifestación de varios aspectos mentales que normalmente están confusos en la mente porque tienden todos a actuar al mismo tiempo. La gracia de esta técnica, digámoslo así, es que le da espacio a cada aspecto del pensamiento para que pueda procesar mejor y más deliberadamente un asunto. Los sombreros son los siguientes. El primero y el que él más recomienda que se haga durante todo el ejercicio es el sombrero azul. Hay que definir dentro de las personas que componen el grupo quién va a ser el sombrero azul, porque el sombrero azul básicamente es el control y la dirección del grupo. Es el que plantea el problema en general, es el que vigila que cada uno de los participantes al actuar esté haciendo lo que corresponde a cada sombrero concretamente. Entonces en el sombrero azul básicamente vamos a poner una persona que va a servir de guía del grupo y de control de la intervención de cada uno. Además va a tomar las notas y las conclusiones que se vayan dando y los aportes que se vayan dando, y al final de la sesión resume y sintetiza, concluye. Ese es el sombrero azul. Luego podemos empezar, digámoslo, con el sombrero blanco. El sombrero blanco, como su nombre, digamos, lo indica, es un sombrero neutro en el sentido de que no tiene expresión emocional, sino que básicamente busca centrarse en datos objetivos. Por ejemplo, es que tenemos un ausentismo muy grande en la empresa. No, hay que decir específicamente cuál es el nivel de ausentismo concreto para que el dato sea realmente certificado como verificado. Hay que distinguir muy bien lo que sean opiniones y creencias de lo que sean hechos. Por ejemplo, la gente dice, no, es que hay una tendencia muy alta al ausentismo. Dice, no, espere a ver, diga cuál es la medida del ausentismo. Si quiere decir varias medidas, hágalo retrospectivamente hablando, el primer mes, el segundo, el tercero, el cuarto, cómo va el ausentismo. Y mira eso, pero no hable de la tendencia, porque esa tendencia ya es una interpretación. Y ojo, que no vaya a ser simplemente que yo creo que el ausentismo se está aumentando sistemáticamente, porque eso no sería un hecho verificado, eso sería simplemente una creencia. Y hay que separar muy bien que cuando estemos usando el sombrero blanco, estemos realmente en lo más neutral posible, dando los datos verificados como hechos. Por supuesto, uno sí puede citar como un hecho una opinión dada por un experto, por ejemplo, o por alguien sobre algún tema. Yo puedo decir, es un hecho que fulanito de tal, el experto en tal materia, dijo que había una tendencia a incrementar el ausentismo en las empresas, por decir alguna cosa. Pero en eso estamos remitiéndonos a que es un hecho comprobado y verificado que esa persona sí dio esa opinión. Entonces hay que estar muy atentos a que lo que digamos cuando estamos usando el sombrero blanco sea información verificada. Luego viene, o podemos poner después, el sombrero rojo.
como su color lo indica, el rojo es el color de la pasión, de las emociones. Y se invita a la gente, cuando se pone el sombrero rojo, a que expresen las emociones que sientan sin justificación. O sea, porque normalmente en la vida ordinaria nosotros tendemos a justificar lo que sentimos. Es que me ha hecho repetidamente tal y tal y tal y tal cosa y por eso lo odio o la odio. No, aquí en este caso simplemente se dice, no la quiero, no lo quiero, no me gusta participar con él, prefiero hacerlo solo, sin ninguna explicación, porque la parte importante es darle espacio a la emoción que llegue al grupo. Muchas veces en las discusiones que tenemos a veces no avanzamos, porque la gente quiere prohibir la expresión, por ejemplo, emocional o la expresión de alguna idea. Y en ese esfuerzo por prohibir, simplemente se quedan tapadas las emociones y ciertas tendencias o creencias en lugar de aflorar para que se cuente con ellas, para que podamos contar con ellas. La gracia de los sombreros de Bono es que permite que la mente se pase de un lado a otro y que dé espacio a todos los ángulos y elementos del pensar. Entonces el sombrero rojo es el sombrero de la emoción y no se justifica, no se justifica la emoción, sino que simplemente se expresa. Luego viene, por ejemplo, el sombrero negro. En el sombrero negro básicamente lo que estudiamos son riesgos, peligros, cosas negativas de una propuesta. Entonces nosotros necesitamos que cuando usamos el sombrero negro también tengamos el cuidado de argumentar. Yo veo un riesgo de que este cambio de nombre de la empresa se convierta en que la gente que nos está comprando los productos y servicios ya no nos conozca y se vayan, por decir alguna cosa. Porque ya hemos tenido ejemplos en otras firmas que han cambiado su logo y su razón social por otro, y eso ha creado confusión en el mercado. Entonces hay que argumentar. Pero básicamente el uso del sombrero negro es para detectar riesgos, peligros y aspectos negativos. Digamos, es una parte pesimista pero argumentada, o sea, basada en la verdad y que antes nos lleva a anticipar peligros que pueden ser reales y nos ayuda a evitar cometer errores y a meternos en caminos que son peligrosos. Luego viene el sombrero verde. El verde es el color de la esperanza, pero aquí en este caso es el color de la creatividad. O sea, las nuevas ideas, aquí no hay que justificar nada, porque es la creatividad. O sea, puede perfectamente proponerse una idea que puede parecer bizarra o rara o extrema, pero de todas maneras es una idea que puede ayudar a clarificar una posible alternativa de decisión, una alternativa o una posibilidad distinta del camino que venimos siguiendo. Ese es el sombrero verde. Cuando estamos en eso podemos sentirnos libres y generar ideas que nos parezcan inclusive locas, porque la clave de la creatividad, en realidad en casi todas las técnicas de creatividad, es no juzgar la calidad de las ideas, sino favorecer la cantidad de ideas posibles acerca de un tema. Después vendría, por ejemplo, el sombrero amarillo. ¿Qué es el sombrero amarillo? Básicamente es la expresión de los aspectos positivos de una determinada ruta o de una determinada concepción de las cosas. Entonces usamos el sombrero amarillo. Cuando estamos usando el sombrero amarillo, nosotros podemos destacar la parte positiva. Por ejemplo, hombre, si nosotros le cambiamos el logo a esta empresa, nosotros podemos hacerlo y ajustarnos a una tendencia más moderna, por ejemplo, más minimalista, que recoja, digamos, el gusto y las preferencias de la gente más joven. Y con eso vamos a llegar de pronto a un nuevo nicho de mercado que puede ser
muy favorable para nosotros. Entonces usamos el sombrero amarillo. Vuelvo a decir, al final recoge toda la información quien esté usando el sombrero azul. Y entonces así vamos construyendo un montón de enfoques distintos y le vamos permitiendo al cerebro que salga, digámoslo, de su tendencia mecánica a confundirlo todo, a hacer todas las apreciaciones de una vez. ¿No? Vamos separando, Y una segunda aproximación a ese enfoque, digamos, flexible, es la escala de observación de pequeños grupos de Robert Bales. Bales fue un investigador de Harvard que hacia el año más o menos 1950 elaboró una serie de categorías de observación de los grupos. En general, podríamos pensar en una curva, digámoslo, parecida a la curva normal y decir que esa curva representa 3 fases de funcionamiento del grupo. La primera parte, que es la curva apenas iniciándose, correspondería a los aspectos emocionales y afectivos positivos. Por ejemplo, cuando hay acuerdos, cuando hay felicitaciones, cuando hay apoyos, manifiestos. Bueno, la segunda parte, la segunda curva, sería la que baja al otro lado, que sería la que manifiesta aspectos emocionales negativos. Por ejemplo, hostilidad, rencor, tristeza, rechazo de alguna posición o de alguna persona, en fin. En esas 2 franjas corresponderían a lo que significa el mantenimiento del grupo. El grupo no siempre está trabajando en algún contenido y avanzando en él, que sería la parte de la mitad donde está la curva arriba y la parte central de toda la curva, digamos, normal, y que correspondería al trabajo de progresión del grupo, cuando el grupo avanza sobre la tarea. Pero es muy importante mantener esa diferenciación de cosas, porque no nos permite a nosotros no prohibir ni las manifestaciones positivas ni las manifestaciones emocionales negativas, sino darles espacio. ¿Por qué? Porque muchas veces los grupos necesitan expresar lo que sienten para lograr que el grupo mantenga su coherencia, para lograr que mantenga su estructura. Y muchas veces es un requisito, un prerequisito, que el mantenimiento y que las relaciones estén bien para que puedan progresar en la tarea. Entonces, esos 2 elementos nos permiten a nosotros tener una mente que puede perfectamente aceptar más rápida y profundamente las distintas opiniones y manifestaciones de la gente, tenerlas todas en cuenta y aproximarnos de una manera colectiva a una decisión más productiva. En general, esto también se puede aplicar, como decía, a nivel individual, y podría hacerse perfectamente y debería hacerse a nivel individual para buscar mayor flexibilidad en nuestra actividad mental, en nuestra deliberación. Mucha suerte les deseo.